Muchos ancianos nos han hablado de aquella época de la posguerra española en la que toda la producción de trigo estaba controlada y racionada por el gobierno. Esta situación hacía muy difícil disponer de la harina necesaria, tanto para la elaboración del pan como para preparar otros productos derivados de ella. Al igual que muchos alimentos de primera necesidad, los fideos, macarrones y tallarines elaborados con harina se convirtieron, por tanto, en objeto de trueque durante la época del extraperlo. Pero si les trabajábamos por civiles, ¿cómo nos iban a denunciar? ¿Pero por qué los podían denunciar? Porque no se podía hacer eso. Que era extraperlo, si no se podía comprar harina ni nada, de ningún particular, ni aun los de casa pues sí podían disponer de lo tuyo en aquella época. Hasta hubo un sacerdote que la harina de las hostias de comulgar le hacían fideos. Pues mira, la harina y el agua no tienen ningún mérito. Harina mezclada con agua, lo más caliente que les permitiera la piel, y un poco de azafrán para dar color, eran los ingredientes que Francisco Sarasa y su mujer Adoración Escobar necesitaban para la elaboración de la masa. Es duro de hacer, ¿eh? No te creas que cuando hay 5 kilos de harina es duro de hacer. A petición de los interesados, Adoración acudía a las casas de Ayerbe y los pueblos vecinos para convertir en fideos, macarrones y todo tipo de pastas la harina que cada familia podía conseguir y tenía escondida para esta finalidad. Pues 5, 4, 3 los que te daban, los que te decían. Para las casas la mayoría por 5 kilos. Y 10 hemos hecho también. La masa hay que trabajarla mucho hasta que ella está unida, ¿eh? Y una vez que está unida ya la puedes hacer, los fideos. Pero hay que trabajarla porque ya ves el poco que hay y lo que he tenido que trabajar. A ver, yo iba con el chico mayor, tenía 14 años, Paco. 13 o 14. A las casas que me avisaban, les avisaba tal día iré. Y todos los pueblos igual, Taloarre y Agüero y por allá. A todos, los corrales, a todos los sitios, no sé cuántos he ido, muchos. Llegaba, ya lo tenían todo preparado y lo que he hecho aquí, hacia allí. En vez de poca cantidad, hacía 5 kilos cada vez. Y 20 y hasta 80 hemos hecho. Ahora 100. Y yo me he hecho 100. Con el mayor, una saca diaria. Para ganarme 20 duros, ¿eh? Y después, mi marido trabajaba hasta Tajo a machacar piedra y hasta las 12 una no florecía. A hacer fideos en casa, porque tenía un montón de talegos. Y bien se valió para ir tirando. Sin detener el proceso y con la masa caliente, se pasaba a la máquina de los fideos. En pequeñas bolas, dependiendo de la capacidad del émbolo, se metía la masa en la máquina y presionando con el tornillo salía por debajo en forma de fideos, tallarines, macarrones, sopas, según el filtro que se hubiera elegido. En ese momento de salida de la pasta en caliente, una persona ayudaba con el soplillo, impidiendo con el aire que se pegaran entre sí los fideos obtenidos. Para modificar el tipo de pasta, había que cambiar el filtro que simplemente era un disco con los orificios apropiados. Este es el de tallarines, la otra es macarrón. En Tantanda mandábamos un paquete a Barcelona, sin dirección. Aquello era un negocio majo. Compramos las sacas de harina a 400 pesetas y los fideos los vendíamos a 300. Digo, a 15. A 15 pesetas. A 15 pesetas. Y la saca de harina nos costaba 400 pesetas. Sí. Y las mandábamos allá y la familia los recogía, ya los tenían cargados para personas para distribuir y las ganancias pues nos las guardaban. Era un negocio majo. Majo. Un paquete se nos perdió, pero ahora no reclamemos nada. Lo teníamos que poner sin remite porque si no pues... Ya de estar perlo, a ver si... Mandábamos la dirección de allá, pero remite de aquí nada. Sí. No se perdió más un paquete. Con las ganancias que ganemos, a primer gabardina que le compré. Una gabardina que aún está.
Unas cañas colocadas entre los respaldos de 2 sillas servían para tender a secar los fideos. Una vez secos, se troceaban y se guardaban en el reposte de la casa para comerlos en ocasiones especiales. Solo el recuerdo y las anécdotas de una época ya pasada pueden ser hoy testimonio de este trabajo que aportó pequeños beneficios a los pocos que los practicaron. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.